Entonces, justo esto es la declaración patrimonial, ¿no? Un mecanismo de prevención, anticorrupción, un mecanismo de rendición de cuentas y que es regulado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Justo por eso nosotros nos encontramos en esta sesión dándoles a ustedes del patrimonio, de la evaluación patrimonial de las personas servidoras públicas. Y es un instrumento de rendición de cuentas porque es el método o el mecanismo a través del cual nosotras, personas servidoras públicas, estamos rindiendo esa cuenta de cómo se encuentra nuestro patrimonio en el momento de ingreso, durante nuestra permanencia en la administración pública y al momento de nuestro egreso de la administración pública estatal. Y justo este tema lo regula la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y esto obliga a que todas las personas servidoras públicas, cualquiera que sea su nivel jerárquico, presente su declaración, ¿no?, patrimonial, es decir, un informe pormenorizado de su patrimonio. Algunos mecanismos para poder presentar su declaración. Recordemos que la normatividad que nos obliga a este tema de la declaración de situación patrimonial lo establece desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no, en su artículo 108, último párrafo, así también en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el artículo 124, también en su último párrafo. Ambos artículos establecen que las personas servidoras públicas estamos obligados a presentar nuestra declaración de situación patrimonial y de intereses, y con un concepto muy importante que se establece y que es bajo protesta de decir verdad. Y también esto ya lo hemos mencionado. Justo cuando nosotros estamos presentando nuestra declaración a través del sistema Declaranet del Estado de Puebla, nosotros en el momento de firmar aceptamos unos términos y unas condiciones, y ahí es donde nosotros decimos que la información que estamos asentando también en esta declaración, pues es la información correcta y veraz. Entonces, esto nos obliga a nosotros como personas servidoras públicas a revisar perfectamente bien lo que vamos a asentar en la declaración. El artículo 132 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas también lo establece. También dice que las personas servidoras públicas están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Y recordemos que todos los que estamos en esta sesión somos personas servidoras públicas porque desempeñamos un empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal. Entonces, justo nosotros en el momento de ingresar en la administración pública estatal, adoptamos esa personalidad como servidores públicos. Entonces, justo estamos obligados a presentar esta declaración. A manera de repaso también les vamos a presentar estos 3 momentos en los que debemos de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses. Y como les decía al inicio, tenemos que presentarla justo cuando ingresamos a la administración, cuando permanecemos y cuando salimos. Y entonces, la de inicio, ¿quién debe de presentarla? Son aquellas personas servidoras públicas que ingresan por primera vez al servicio en la administración pública estatal, ¿no?, o al servicio público, o aquellas personas servidoras públicas que reingresan después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. Es decir, nosotros estamos ausentes en la administración pública estatal durante más de 60 días naturales. Entonces, cuando regresamos o reingresamos a la administración pública estatal después de 60 días naturales, entonces estamos obligados a presentar una declaración de inicio. ¿Cuándo la debemos de presentar? Dentro de los 60 días naturales posteriores al ingreso del empleo, cargo o comisión. Entonces, aquí es importante revisar estos tiempos o estos términos que nos establece la ley, que son los 60 días naturales. Recordemos que son naturales y no hábiles. ¿Quién no debe de presentar la declaración de inicio? Aquellas personas servidoras públicas que presentaron un aviso de cambio de dependencia o entidad antes de 60 días naturales contados a partir del inicio de su nuevo cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona servidora pública, suponiendo, salió de la administración pública estatal, pero en un término menor a 60 días naturales reingresa. Entonces, y reingresa a otra dependencia o a otra entidad. Entonces, esta persona presenta un aviso de cambio de dependencia o entidad
y solamente por esto no está obligado a presentar una declaración de inicio. Pero la clave son los 60 días naturales. Otro tipo de declaración es la de modificación, que justo es la que nos ocupa en esta sesión. ¿Y quién la debe de presentar? Pues todas aquellas personas servidoras públicas que al mes de mayo, justo en este momento, en mayo de 2025, somos activos y que al menos laboramos un día del ejercicio inmediato anterior, del 2020. Entonces, aquellas personas servidoras públicas que trabajaron al menos un día del 2024, es decir, por ejemplo, ingresaron el 31 de diciembre de 2024 y permanecen activos, ¿no? Hasta mayo de 2025, están obligados a presentar su declaración de modificación y solamente tendrán que reportar ese único día del desempeño de su cargo, ¿no? Entonces, es lo único que tendrán que reportar en su modificación. Y aquellas personas servidoras públicas que elaboramos todo el ejercicio de 2024, pues con mucha más razón vamos a presentar esta declaración de modificación, reportando todo nuestro ingreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y toda nuestra modificación patrimonial que se haya sufrido durante ese ejercicio. ¿Cuándo se debe de presentar? La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que tiene que ser en el mes de mayo. Y nosotros recordemos que también hemos ayudado a que para que las personas servidoras públicas cumplan con la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, abrimos o aperturamos el sistema para que en el mes de abril puedan hacer la precarga de la información y en mayo ya nada más firman su declaración, ¿no? Entonces tienen todo el mes de abril para cargar la información, para revisarla, y ya a partir del 1 de mayo, entonces van a poder ya firmar su declaración, se habilita el botón de firma, la empiezan a firmar y se envía dicha declaración. ¿Quién no presenta esta declaración de modificación? Aquellas personas servidoras públicas que ingresaron en el ejercicio 2025, es decir, a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025, que es la fecha límite de la presentación de esta declaración. ¿Y por qué no tienen que presentar modificación? En la lógica de que lo que estamos reportando es el ingreso inmediato del ejercicio inmediato anterior, que es 2024, y ellos ingresaron en 2025, pues no tienen un ingreso que reportar, ¿no? Entonces, por eso no la tienen que presentar. Y también aquellas personas servidoras públicas que, por ejemplo, en el mes de mayo de 2025 concluyen su empleo, ¿no? Y justo en el mes de mayo, pues tenemos que presentar la declaración de modificación. En ese mes de mayo presentan su declaración de conclusión, ya no están obligados a presentar la de modificación, solo cuando en mes de mayo, cuando concluyen, presentan conclusión. Si las personas servidoras públicas dicen, bueno, yo estoy terminando mi empleo al 15 de mayo y tengo 60 días naturales para presentar la de conclusión, solo en ese caso, como la persona servidora pública va a esperarse y ya no la va a presentar la de modificación en mayo, entonces ahí sí va a estar obligado a presentar declaración de modificación 2025 y su declaración de conclusión. Y finalmente, la declaración de conclusión. ¿Quién presenta dicha declaración? Las personas servidoras públicas que concluyen un empleo, cargo o comisión. Cuando dentro de los 60 días naturales posteriores a la conclusión del empleo. ¿Quién no presenta esta declaración? Al igual que la declaración de inicio. Personas servidoras públicas que cambian de una dependencia o entidad a otra en el mismo orden de gobierno. Estamos hablando de la administración pública estatal, es decir, el ejecutivo, ¿sí? Antes de los 60 días naturales contados a partir de la conclusión del empleo, cargo o comisión. Estos deberán presentar el aviso de cambio de dependencia, que es lo mismo que decíamos. Si una persona servidora pública cambia de una dependencia a otra en un tiempo menor a 60 días naturales entre la conclusión del último y el reingreso al otro, ¿no? De una dependencia a otra, solo presentarán aviso y no estarán presentando conclusión e inicio. Entonces, estos son los 3 momentos de la presentación de la declaración. Espero que haya quedado un poco claro y si no, miren, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que nos vaya ahí como quedando un poco claro los momentos y las situaciones para saber qué declaración es la que debemos de presentar. Entonces, como primera pregunta tenemos, una persona
ingresó a la Administración Pública Estatal el 14 de diciembre. ¿Qué tipo de declaración está obligada a presentar? Sé que muchos no tienen activados los micrófonos, pero nos pueden ayudar con sus respuestas en el chat, por favor, para que los vayamos leyendo. Entonces, aquí, ¿qué tipo de declaración está obligada a presentar esta persona que ingresó en la Administración Pública Estatal el 14 de diciembre? Ay, no los voy a poder estar leyendo. A ver, esperen un momento. Ok, aquí me dicen que inicio. Ok. Sí, justo tiene que presentar inicio porque está ingresando a la administración el 14 de diciembre. Y recordemos que tienen sus 60 días naturales para presentarlo. Pero también ahorita, en este momento, también está obligado a presentar la de modificación 2025 porque justo trabajó la segunda quincena del mes de diciembre de 2024. Entonces, ese es el tiempo que tiene que declarar, ¿no? Esa segunda quincena en su declaración de modificación 2025. La siguiente pregunta es, persona servidora pública concluyó su empleo el 13 de diciembre de 2024, pero el 1 de marzo de 2025 ingresó a otra dependencia. ¿Qué tipo de declaración está obligada a presentar? Ok, aquí esta persona servidora pública está obligada a presentar declaración de conclusión porque terminó el empleo el 13 de diciembre de 2024 y su declaración de inicio porque reingresó el 1 de marzo de 2025. Si hacemos una cuenta entre el 13 de diciembre y el 1 de marzo, excede esos 60 días naturales que establece la ley. Entonces, en esta situación debe de presentar conclusión e inicio. La siguiente pregunta. Si una persona servidora pública salió el 31 de diciembre de 2024 e ingresó a otra dependencia el 1 de enero de 2025, ¿qué tipo de declaración tiene que presentar? Aquí es importante que veamos que fue de forma inmediata el reingreso de esta persona, ¿no? Entonces salió y luego al siguiente día ingresó. Entonces aquí, pero ingresó a otra dependencia, no a la misma. Aquí lo que tiene que hacer es presentar el aviso de cambio de dependencia, ¿sí? Si el ejemplo diría, sale y ingresa nuevamente a la misma dependencia, ahí no tiene que hacer nada porque tampoco han pasado 60 días naturales y entonces la persona servidora pública no tiene que presentar nada en ese momento. Pero aquí es un aviso de cambio de dependencia porque está cambiando de dependencia. Con el cambio de administración dejé de ser jefe de departamento, titular de unidad o director. ¿Cómo debo de presentar mi declaración? Ok, aquí con el cambio de administración estamos diciendo que fue en diciembre, ¿no? Muchas veces a las personas les dicen, cuando cambias de cargo, o sea, dejas de ser director, dejas de ser jefe de departamento, tienes que presentar una declaración de conclusión. Y no es cierto. Cuando permanecen en la misma dependencia y solamente les están, o es una promoción, o están cambiando de nivel jerárquico a uno menor, ahí lo único que tiene que hacer esta persona servidora pública es esperar para presentar su declaración de modificación en mayo siguiente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, fue en diciembre y ahorita justo en este mayo, esta persona servidora pública ante esta situación, lo que va a hacer es en su declaración de modificación 2025, va a presentar esta situación, va a reportar este cambio. Ya no soy director, ahora soy analista, ¿no? O lo que sea. Entonces, justo aquí solamente tiene que esperar a la declaración de modificación. La siguiente pregunta, dejé de ser personal de confianza para ser ahora de honorarios. ¿Debo de presentar declaración de conclusión e inicio? Justo es igual que el ejemplo anterior. Las personas que cambian en cuanto a su categoría, en cuanto a su forma de contratación, ¿sí? Pero permanecen en la misma dependencia, no deben presentar ninguna declaración de conclusión e inicio. Tienen que esperar a la declaración de modificación al mes de mayo, ¿sí? Entonces aquí tampoco tienen que presentar ninguna declaración hasta la de modificación 2025 en este caso.
Si me jubilé el 31 de diciembre de 2024, ¿debo de presentar declaración de modificación 2025? Ok, aquí en esta situación, las personas servidoras públicas que se jubilan, cuando tenemos la jubilación, estamos dejando el empleo, que es igual que una conclusión. Entonces, aquí, aquellas personas servidoras públicas que se jubilen y ya tengan la fecha oficial de su jubilación, justo con esa fecha van a contar esos 60 días naturales que tienen para poder presentar su declaración de conclusión. Entonces, presentan declaración de conclusión nada más. Por ejemplo, en este caso, la de diciembre de 2024, presentó ya su declaración de conclusión porque ya la tuvo que haber presentado y ya no presenta declaración de modificación. Hasta ahí llegó su responsabilidad en el tema de declaraciones de situación patrimonial y de intereses. ¿Sí? Entonces, me jubilo, presento conclusión y me olvido de presentar, por consiguiente, demás declaraciones patrimoniales. Si me encuentro laborando en una entidad o dependencia e ingreso a otra sin concluir la primera, ¿debo presentar inicio? Aquí, para que quede un poco más claro, estamos, por ejemplo, en educación, ¿no? Entonces, suponiendo que ustedes están trabajando en la Secretaría de Educación y de repente los invitan a laborar en algún instituto o en alguna universidad, pero no dejan su empleo en la Secretaría, ¿no? Y aquí, pues, ustedes han estado presentando su declaración como personas servidoras públicas de Secretaría de Educación. Recordemos que la declaración es por persona y no por cargo, y no por número de empleo o por empleo. Aquí lo que tiene que hacer la persona servidora pública es informarlo igualmente en su declaración de modificación de que está o estuvo ya a partir de cuando ingresó a laborar a ese instituto, ¿no? Y tiene que sumar el ingreso si es que fue en el ejercicio 2024 y tiene que reportar el ingreso de ambos trabajos, ¿no? Pero no tiene que presentar otra declaración de inicio porque no se lo va a permitir el sistema. El sistema solamente permite un registro porque justo la finalidad es que se presenta declaración por persona servidora pública, no por número de empleos. Justo en la declaración, en datos del empleo, ahí agregamos todos los empleos que vamos teniendo, ¿no? A lo largo de nuestro trabajo en la administración pública cuando estamos activos. Una persona servidora pública encontró una mejor oportunidad laboral y en el mes de mayo del 2025 renuncia, ¿no? Entonces ya en mayo dice, ya me voy, encontré algo mejor. ¿Qué tipo de declaración debe de presentar? Esto ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Y justo hablábamos de que es una excepción, ¿no? Para poder presentar declaración de modificación 2025. Si la persona servidora pública está renunciando en mayo de 2025 y justo en ese mes de mayo presenta su declaración de conclusión, ya no tendrá que presentar su declaración de modificación 2025. Pero si la persona servidora pública espera a presentarlo dentro de sus 60 días naturales y se le pasa el mes de mayo, entonces ahí está obligada a presentar tanto modificación como conclusión. Entonces, estos son así como diferentes ejemplos que les hemos querido aquí presentar para que vayan viendo las diferentes circunstancias que nos obligan a analizar qué tipo de declaración debemos de presentar. Y bueno, ya vimos el tipo de declaración, que ya como vimos fueron 3, la de inicio, modificación y conclusión. Ahora hablamos de las versiones de esta declaración, que son versiones y que están en función del nivel jerárquico que ocupemos. Y este tipo de versión es simplificada y completa. Entonces, solo tenemos que presentar una versión, ya sea en el nivel jerárquico. Simplificada es. Si, por ejemplo, la persona servidora pública menor a una jefa de departamento o su homólogo en estructura, esta persona, servidora pública, está obligada a presentar versión simplificada. Y esta versión simplificada solamente contempla 6 rubros en la declaración de modificación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Yo, en estructura organizacional de mi dependencia o en mi entidad, en donde me encuentro, por eso ahí tienen una imagen de una estructura organizacional, visualizo, pues me encuentro por debajo de una jefatura de departamento, entonces soy un nivel
menor a jefatura de departamento y tengo que presentar simplificada. Y la opción que tengo para presentarla en el sistema de Claranet es elegir operativo u homólogo, enlace u homólogo, ¿sí? Y en el caso de una declaración patrimonial completa, en su versión completa, esa la van a presentar las personas servidoras públicas que igual, al visualizar su nivel jerárquico en la estructura organizacional, visualizan que están como jefaturas de departamentos, sus homólogos, hacia arriba, ¿no? En la estructura, ya quiera decir subdirectores, directores, directores generales, coordinadores, subsecretarios, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel jerárquico hacia arriba, entonces vamos a presentar la completa. Y la completa, en la de modificación, contempla 21 rubros. Entonces, imagínense, o sea, la diferencia de 6 rubros a 21. Por eso decimos que es un informe pormenorizado, sobre todo cuando presentamos una versión completa, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que visualizar. ¿En qué momento estoy? En el momento de inicio, en el momento de permanencia en el empleo, en el momento de que estoy saliendo y en qué nivel jerárquico me encuentro. Menor a jefatura o mayor, y entonces en función de eso yo sé qué tipo y qué versión de declaración me corresponde. Cuando tenemos dudas respecto a nuestro nivel jerárquico, ¿no? O sea, por ejemplo, mi categoría, no me queda claro en estructura dónde estoy, acérquense a su área de recursos humanos, justo porque son los expertos en su plantilla, y ahí les podrán ayudar a decir, ah, bueno, mira, tú eres homólogo a este nivel. Y ya será mucho más fácil que ustedes solventen esa duda. O si no, bueno, pueden acercarse con nosotros, pero si respecto al conocimiento de la plantilla, pues solamente recursos humanos de su entidad o dependencia es el que tiene más conocimiento, ¿sí? Y bueno, también hemos venido comentando reiteradamente el tema de en dónde debo de presentar mi declaración, ¿no? ¿En qué plataforma? Porque existían los errores, digo, ahora afortunadamente se ha minimizado, pero sigue sucediendo, ¿no? O sea, se ha mitigado, pero no ha desaparecido. Entonces, las personas servidoras públicas de la administración pública estatal, que somos nosotros, porque, por ejemplo, todos nosotros nos ceñimos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Es decir, si nosotros leemos esta ley orgánica, encontraremos en esta ley orgánica nuestra dependencia. En esta ley orgánica está la Secretaría de Educación del Estado, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo soy persona servidora pública del Estado de Puebla. Independientemente de si mi ramo con el que me paguen es estatal o federal. Si es federal, ok, es una ayuda que la federación está aportando al Estado, pero la contraprestación del servicio es en el Estado. Entonces, eso significa que soy servidor público estatal, ¿sí? Entonces, lo vamos a presentar en declaranet.puebla.gov.mx. Y solamente una precisión aquí, digo, el día de hoy tocó a Secretaría de Educación, pero también han estado ingresando personal de servicios de salud, porque igual por el cupo en las sesiones han estado ingresando también con ustedes en educación. Entonces, si hay personal de servicios de salud, sobre todo en el tema, aquellos que fueron transferidos a IMSS Bienestar, esas personas servidoras públicas ya son de nivel federal, o sea, ya no pertenecen a la administración pública estatal, porque el OPD IMSS Bienestar o pertenece a la estructura de la federación. Si ustedes buscan en nuestra ley orgánica de la administración pública estatal, no aparece el OPD IMSS Bienestar, ¿no? O no aparece dentro del listado que se establece de los organismos públicos descentralizados el IMSS Bienestar. Este organismo es de la federación. Entonces, ante la federación, tienen que presentar su declaración. Y bueno, vamos a continuar con el ejercicio que les comentaba al inicio respecto a la presentación de la declaración en el sistema de Claranet. Mis compañeras Valeria y Leslie les van a estar explicando desde el ingreso a la plataforma, ¿no? Las opciones que tenemos para presentar la declaración. Y si tienen dudas, ya saben, en el chat. Y si no, al finalizar la presentación, abriremos nuestra sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto les estaremos atendiendo. Un momento, por favor. Ahorita les aporto.
Muy buenos días a todos. Vamos a compartir la pantalla para ingresar al sistema de Claranet. No sé si me puedan decir si ven. Okay. Recordemos que tenemos que ingresar de claranet.puebla.gov.mx. Es la correcta, justamente para no confundirnos y no ingresar a la plataforma federal. Aquí nosotros ya tenemos una nueva imagen con la que nosotros podemos identificar que estamos ingresando a la plataforma correcta. Justamente en la imagen que nosotros tenemos en pantalla es informativa, precisamente para aquellos que ya no cuenten con su contraseña porque la hayan extraviado, no la recuerden. Aquí mismo vienen los pasos a seguir para aquellos que la han olvidado. Es importante que ingresemos nuestro CURP, vamos a seleccionar la palabra olvidaste tu contraseña y finalmente nos llegará una liga a nuestro correo electrónico. Y en caso de que nuestro correo ya nosotros no lo tengamos, ya no contemos con él, aquí mismo también viene la forma en la que nosotros podemos hacerles algún cambio de correo para que a ese nuevo correo ya les llegue su liga de recuperación de contraseña, que es enviarnos un correo a declaración.patrimonial@puebla.gov.mx, anexando en formato PDF su INE, su CURP y su RFC, y solicitándonos justamente este cambio de correo para que nosotros a la brevedad podamos apoyarlos y hacerles este cambio y que les llegue su liga de recuperación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ingresar nuestro CURP. Este es un ejemplo. Vamos a hacer como si presentáramos una declaración de modificación de este año. Vamos a dar clic en el botón de inicio de sesión. Posteriormente vamos a ingresar lo que es nuestra contraseña e ingresamos. Recordemos que tenemos la pestaña de declaraciones presentadas donde justamente nos van a ir apareciendo todo el historial de declaraciones que hemos cargado previamente. Aquí en el ejemplo nosotros tenemos una declaración inicial del año pasado y como nosotros ya ingresamos el año anterior, ya estamos obligados este año a presentar nuestra declaración de modificación. Nos vamos a declaraciones pendientes y en el botón de presentar nos aparece justamente el atento aviso con la información que nos mencionaba la directora en cuanto a quienes presentan la declaración simplificada, aquellos que tengamos cargo menor a jefe de departamentos o homólogos, y una declaración completa cuando nuestro nivel sea mayor o igual a jefe de departamento u homólogo. Damos clic en entendido y vamos a seleccionar el tipo de declaración, este año modificación, el año 2025, porque nosotros vamos a declarar los ingresos del año anterior, del 2024, y nuestro nivel de cargo. Para una simplificada sería seleccionar operativo u homólogo y presentar. Aquí justamente en el ejemplo que nosotros vemos, aparecen los rubros de una declaración completa. Aquí, si nosotros hemos venido presentando una declaración completa y tenemos algún cambio de cargo, es decir, nos bajan de categoría a analistas, por ejemplo, el sistema ya no nos va a habilitar la opción de que solamente nos aparezcan los rubros que corresponderían a una declaración simplificada. Entonces, aquí únicamente nosotros vamos a hacer el ejercicio con con los rubros que corresponderían a una declaración simplificada. El primer rubro que nosotros llenamos al presentar la simplificada sería el de datos generales. Aquí nosotros podemos ver en pantalla que ya vienen datos previamente cargados, como nuestro nombre, nuestro CURP, nuestro RFC y un clave. Aquí la plataforma nos va a pedir algunos rubros que hay que actualizar o hay que llenar, como nuestro correo personal. Vamos a poner el ejemplo, un teléfono celular,
Aquí es importante que nosotros seleccionemos el ADA internacional. Aquí, por ejemplo, en este campo, nosotros teníamos una situación personal casada, nos está pidiendo el régimen matrimonial, lo vamos a seleccionar y finalmente aceptamos y guardamos. De esa forma, este rubro ya nos va a aparecer del lado izquierdo en color verde, significa que ya está guardado exitosamente y podemos continuar con el segundo. El segundo que nosotros tenemos es el domicilio del declarante. En algunas ocasiones puede que este rubro tengamos que volver a llenarlo o ya venga nuestra información cargada. Aquí solamente sería verificar nuestro domicilio, que esté correcto. Aquí nosotros vamos a hacer el ejercicio con el código postal, lo vamos a cambiar para que podamos visualizar uno de los errores más comunes que se da en este apartado. Si yo lo guardo, nos va a aparecer justamente este error que dice error en la captura de módulos, error en el campo, domicilio declarante, domicilio en México, domicilio del código postal, el valor del catálogo no concuerda con el de la base. Este error es muy común y ¿qué significa? Prácticamente es con respecto al código postal. Aquí hay de dos. O una, nosotros tenemos que verificar el código postal, ingresar algún otro o hacer algún cambio en el municipio, precisamente porque no concuerda el municipio y nuestro código postal por la demarcación territorial. Entonces, si aquí nosotros ya ingresamos un código postal que corresponda al municipio de Puebla, ya nos va a permitir el guardado exitosamente en este rubro. El siguiente rubro se denomina datos curriculares del declarante. Aquí nosotros ya tenemos información previamente cargada, como podemos ver en pantalla, y en algunas ocasiones nos hacen la observación que de este apartado no pueden continuar precisamente porque el botón de guardado aquí abajo del lado derecho, perdón, no les permite precisamente guardar, aparece un poquito como opaco. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic en el iconito negro con el lápiz y posteriormente va a aparecer esta palabra que dice modificar y se va a tornar en color azul. Si nosotros damos clic, se va a abrir nuestra ventana con la información previamente cargada de nuestros datos curriculares. Y en la parte superior derecha nos aparece tipo de operación, modificar, sin cambio o baja. Esta información va a depender de nosotros, si queramos actualizar esta información, la que queramos dar de baja, o simplemente si no ha sufrido algún cambio, lo vamos a dar clic en sin cambio. Posteriormente ya nos aparece aceptar y finalmente ya se nos habilita el botón de guardar. Con eso nosotros ya vamos a poder continuar con el siguiente apartado. El siguiente apartado se denomina datos del empleo, cargo o comisión actual. La mayoría de los que están presentes son docentes y sabemos que cuentan con distintas claves. Aquí es donde nosotros tenemos que ir agregando cada una de nuestras claves por materias que ustedes llevan y probablemente ya tienen esta información previamente cargada y les va a aparecer del mismo modo este iconito en color negro que si yo doy clic me aparece la palabra modificar y nos habilita la información que ya teníamos previamente cargada. Aquí nosotros tenemos que dar clic en la parte superior derecha que dice agregar y aquí nosotros tendríamos que actualizar nuestro ingreso del año anterior. Aquí probablemente hubo algún cambio. Nosotros tendríamos que actualizar nuestro ingreso del año pasado o en caso de que queramos hacer alguna actualización de la información, este sería el momento de actualizarla, sino únicamente lo que tendríamos que modificar es nuestra remuneración del año anterior. Aceptamos y guardamos. El siguiente apartado es la experiencia laboral. Aquí en el ejemplo nosotros tenemos 2 experiencias laborales y va a ser el mismo ejercicio. Tenemos que dar clic en cada uno de los iconitos, modificar en la parte de tipo de operación,
modificar, sin cambio baja, en este caso lo vamos a dejar sin cambio y aceptamos. Y con cada una de las experiencias laborales que nosotros tengamos cargadas. En ocasiones hay algunas personas servidoras públicas que tienen bastantes experiencias laborales y precisamente también tienen el problema de que no les permite continuar en este apartado, porque de este lado, del lado derecho, les va a aparecer una barra en color gris. Entonces, si nosotros la bajamos, nos va a aparecer más apartados de las experiencias laborales. Entonces, hay que verificar que toda la información que tengamos le demos sin cambio para que nos permita guardar. Y el último rubro que correspondería a una declaración simplificada sería el apartado de ingresos netos del declarante. En el primer apartado es nuestra remuneración anual neta del declarante por nuestro cargo público y es el mismo que pusimos en el apartado de datos del empleo que nosotros justamente actualizamos. Ahorita les vamos a explicar un poquito más de estos ingresos. Hola, buenos días. Continuando con el rubro de ingresos, tenemos en pantalla los ingresos netos del declarante, pareja y o dependientes económicos del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, como ya se había venido mencionando anteriormente. En pantalla, como ya lo explicaron, pues el primer rubro es la remuneración que tenemos por ser servidores públicos en el gobierno del estado de Puebla. El siguiente rubro dice por actividad industrial, comercial y o empresarial. Si tenemos alguno de estos ingresos, aquí es donde tenemos que registrarlo. Tenemos que poner el nombre o razón social, el tipo de negocio y el monto anual que recibimos por esta actividad. Obviamente es lo que recibimos en 2024. El siguiente rubro es por actividad financiera. Si alguno de ustedes tiene actividad financiera, es importante mencionarles que en este apartado únicamente van a declarar los rendimientos o ganancias que reciben o recibieron más bien en 2024. Únicamente los rendimientos, ya sea que lo hayan invertido en capital, fondos de inversión, organizaciones privadas, valores bursátiles, algún bono u otros. El siguiente rubro es por servicios profesionales. Si ustedes tienen este ingreso por servicios profesionales, alguna consultoría o asesoría, tienen que declararlo en este rubro, especificando el tipo de servicio prestado y el monto anual que recibieron. El siguiente apartado es por enajenación de bienes. Aquí se tiene que declarar en caso de que en el año 2024 hayan vendido algún vehículo o algún bien, ya sea mueble o inmueble. Aquí tendrían que reportar el ingreso que obtuvieron por esta venta. En el caso de la declaración completa, existe un rubro específico de bienes en donde se declara en caso de haberlo vendido y no los pone automáticamente. En la simplificada no, porque no tenemos el rubro de bienes. Únicamente en caso de haber vendido estos bienes, pues aquí vamos a reportar el ingreso que se obtuvo, solo si se vendió en 2024. El siguiente rubro es el 2.5, otros ingresos no considerados en los anteriores. Aquí tenemos que especificar en caso de que recibamos alguna pensión alimenticia, arrendamiento, regalía, algún sorteo, algún concurso, alguna donación, algún otro ingreso que no esté considerado en todos los que ya mencionamos, se va a reportar aquí. Por ejemplo, como lo estamos haciendo en este momento, si se recibe la pensión alimenticia, tenemos que colocarlo en este apartado. Esto es un ejemplo, ponemos el concepto, el monto y le damos en agregar.
automáticamente nos va a agregar el monto y lo va a sumar al total de nuestros ingresos. Si ustedes pueden observar en su pantalla, tienen un apartado que dice ingreso anual neto de la pareja y o dependientes económicos. Este apartado es únicamente para las declaraciones completas, porque la declaración que estamos presentando es completa. Sin embargo, para la declaración simplificada, este rubro no les va a aparecer, entonces no es necesario, obviamente, colocarlo. Una vez que hayamos colocado todos los ingresos que obtuvimos, es importante darle a aceptar y guardar. Bueno, les vamos a presentar un ejemplo de un comprobante de pago. Les ponemos este ejemplo que aplica más para la mayoría de los que están presentes, que son docentes, que tenemos del lado izquierdo las percepciones y del lado derecho las deducciones. Para el cálculo de nuestros ingresos o el ingreso a declarar es el total de percepciones menos el impuesto sobre la renta. Si se dan cuenta, tenemos muchos conceptos del lado de deducciones. Sin embargo, el único que vamos a restar va a ser el impuesto sobre la renta. Entonces, el cálculo sería total de percepciones menos el impuesto sobre la renta, ya que es el único impuesto que aparece del lado de nuestras deducciones. Este ejercicio es un ejemplo. Lo pueden hacer por quincena, por cada uno de sus recibos de pago que tengan. Obviamente si trabajaron todo el 2024, tendrían que sumar todas las quincenas de 2024, incluyendo aguinaldo, cualquier otro bono que hayan recibido. Una vez que lo hayan sumado, el monto que les resulte es el que van a colocar en el total de ingresos. Es importante mencionarles que si su ingreso les sale con puntos decimales, no los coloquen, por favor, porque el sistema no les va a reconocer el punto decimal que ustedes están colocando. En el ejemplo que tienen en pantalla sería, si ustedes quieren declarar 121,775, punto 20, si ustedes colocan el 20, la cantidad se estaría recorriendo y en lugar de estar declarando 121,000, pues estaría elevándose a millones. Y ahí sí tendríamos un problema porque serían sujetos a revisión de dónde están pues obteniendo tanto ingreso. Entonces, mucho cuidado con este rubro, no declaren los centavos, únicamente la cantidad completa para que no tengamos ningún problema. Las siguientes, los vales de despensa también se tienen que considerar, también tienen que tener algún recibo de pago por estos vales de despensa. Siempre creo que tienen un portal en donde pueden descargar sus recibos de pago. Ahí tiene que tener todas sus percepciones y tienen que considerarlo. En la siguiente estamos poniendo algunas preguntas respecto a los ingresos, de si recibo apoyos por pensiones de tercera edad, remesas, ¿debo informar estos ingresos y en qué apartado? Como se los mencionaba hace un momento, sí se deben de declarar y va en el apartado de otros ingresos no considerados en los anteriores, que es el punto 2.5 de ingresos netos. Ahí deben de declararlo. La siguiente pregunta sería, soy persona servidora pública que en mi tiempo fuera del horario laboral realizo asesorías. ¿Debo registrar mis ingresos? Sí. La respuesta es sí, tienen que declararlo. Si recuerdan, hace un momento en la declaración tenemos rubros específicos para declararlo en ingresos. ¿Cobré seguro por fallecimiento de un familiar? ¿Debo registrarlo? Sí. Sí se debe de registrar y se registra como otros ingresos no considerados en los anteriores. Obviamente mencionando cuál es el concepto de este ingreso. Si mi expareja me deposita la manutención de mis hijos, ¿debo declarar estos ingresos? Si recuerdan, hace un momento el ejemplo que hicimos fue de una manutención. Entonces, lo podemos agregar en otros ingresos no considerados en los anteriores y agregamos el monto anual.
En la siguiente pantalla ustedes tienen, bueno, en el chat vi una pregunta que dice, en caso del aguinaldo se suman las dos partes. Aquí, hasta donde tenemos entendido, se las depositan una parte en 2024 y el siguiente en enero de 2025. En este caso, solo tendrían que considerar lo depositado en 2024. Si la segunda parte del aguinaldo se la depositaron en 2025, esa la van a considerar para la declaración del 2026. En este año no, solamente van a considerar lo que les hayan depositado en el año 2024. Muy importante considerarlo. En su pantalla les vamos a presentar el proceso de firmado. Ahorita en el sistema, si se dieron cuenta, nosotros pudimos guardar algunos rubros. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden ya precargar su declaración. Sin embargo, la firma la van a poder realizar a partir del 1 de mayo. Por eso es que se la vamos a presentar en capturas de pantalla y no en el sistema, porque aún no se puede realizar. Una vez que hayamos realizado el tema de la declaración, les va a aparecer del lado izquierdo todos los rubros con una palomita verde y les va a habilitar un botón azul que dice firmar. Una vez que hayamos terminado, le vamos a dar en firmar. Nos va a aparecer proceso de firmado y envío de la declaración. Vamos a ponerle en continuar con la firma. El siguiente rubro sería proceso de firmado y envío de la declaración. Si se dan cuenta en su pantalla nos aparecen dos preguntas, firmarlo con la firma electrónica o con la CURP y contraseña. En caso de que en sus computadoras no les aparezcan las dos preguntas, tienen que bajar el Zoom de su computadora para que les aparezca la segunda, porque en el sistema estatal únicamente podemos firmar con la CURP y contraseña. Muy importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces tienen duda y nos llaman porque no lo pueden hacer con la FIEL. No está habilitada en la plataforma estatal. Entonces, una vez que hayamos seleccionado CURP y contraseña, vamos a pasar al proceso de firmado. Vamos a seleccionar donde dice he leído y acepto las condiciones descritas. Se habilitará una palomita azul. Posteriormente damos clic en continuar con la firma. Y nos va a aparecer otro recuadro en donde nos va a aparecer nuestro CURP en la parte de arriba y vamos a tener que ingresar nuestra contraseña con la que accedimos al sistema. Y posteriormente ya nos va a aparecer nuestro acuse y nuestra declaración y con eso ya hemos cumplido con la presentación de la declaración. Les dejamos en pantalla nuestro número telefónico, nuestras extensiones en los que los vamos a poder atender, el correo electrónico y la dirección en caso de que quieran asistir a nuestras oficinas. El horario es de 9 a 3 y de 4 a 6 de la tarde para poder apoyarlos en cualquier duda que tengan con su declaración. Vamos a habilitarles los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas y vamos a tratar de contestar la mayor parte. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso del micrófono? Hola, buenas tardes. Yo. Buenos días, maestra. Una pregunta. ¿Será que nos van a compartir esta presentación? Sí, va a estar, vamos a compartirles ahorita en el chat la página en la que vamos a poder consultar este material. Como tuvimos el proceso de veda, ahorita este material nos los tienen que aprobar para que lo podamos subir, pero lo van a poder consultar y se los podemos enviar pues a través de los administrativos o de los órganos internos de control, en el caso de las dependencias más grandes como ustedes. De hecho en el Gracias. chat, mi compañero ya les colocó la liga.
Buenas tardes. Yo, sí, obviamente ya entendí más o menos lo de que a veces tenemos otras percepciones. Sin embargo, por ejemplo, yo que soy de lejos, ¿no? Y a veces mi madre o cualquier familiar me dicen, te hice un depósito, no sé, de 8,000 porque necesito que me compres tal situación o cosas de ese tipo y lo depositan a nuestra cuenta donde nos pagan. Automáticamente eso, ¿cómo lo declaramos? Si ese ingreso lo tienen de manera mensual, o sea, que siempre lo hagan, sí lo tienen que declarar en otros ingresos, obviamente especificando el rubro. Obviamente, bueno, no sé si es tu esposa o algo así, ahí sí no aplicaría, pero, y si es esporádico, o sea, si es esporádico no, pero si cada mes te hacen ese depósito, sí, lo tienes que declarar en otros ingresos no considerados en los anteriores, tal y como lo estamos mostrando ahorita en pantalla. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Mire, actualmente entré a la SEP en septiembre y no hice mi declaración de inicio, pero pues, o sea, no la firmé como tal, sí la hice, pero no la firmé en su momento. Entonces, no sé si tenga que declarar todo este tiempo que llevo hasta ahorita, volver a hacerlo o dejarlo así y nada más firmarlo. No, tienes que realizar tu declaración de inicio. Si no la has realizado, la tienes que realizar. En la declaración de inicio, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, únicamente nos pide el ingreso mensual. Entonces, solo vamos a colocar el ingreso mensual. Posteriormente, este año, en mayo, ya te toca hacer la de modificación. Ahí ya tienes que declarar de septiembre a diciembre del 2024. Entonces, eso lo vas a considerar hasta ahorita. Ah, ok, entonces solo declararía un mes y ya. En la inicial sí, en la de modificación ya pones de septiembre a diciembre. Ah, muy bien, muchas gracias. De nada. Buen día, buen día. Una pregunta. Mire, mi duda es que me sacó mi escuela se encuentra en un lugar de difícil acceso del internet. Mire, para los de convenio es el mismo proceso, ¿verdad? Es que no, ya no alcancé a escuchar. ¿De convenio? ¿Qué tipo Sí, de convenio? convenio, bueno, mi talón sale como convenio federal. O sea, ¿es el tipo de contratación? Sí. Ok, o sea, independientemente del tipo de contratación, también tiene que presentar su declaración de situación patrimonial. Muy, muy amable, gracias. Sí, Hola, hola, buenos días. Yo tengo una duda. dígame. Bueno, yo trabajo en una secundaria, soy administrativo, pero también estoy ahorrando para mi retiro. Tengo un PPR, obviamente, tengo rendimientos, soy contadora también y doy asesorías y tengo clientes y me va pagando mensualmente. También a esto, tengo tengo una pensión alimenticia que me da mi hija, entonces todo eso yo lo tengo que declarar, que me dan para mi hija. Sí, justo como mencionaba Leslie, ya cuando les desglose de los ingresos, las pensiones alimenticias se tienen que reportar en otros ingresos. Y vimos un ejemplo de que debemos de reportar por pensión alimenticia y ponemos el monto. ¿Y cuál fue la primera pregunta, perdóname? Tengo un plan personal de retiro, también ese iría en la primera, en la de finanzas, algo así, y la otra en la de asesorías. Digo que yo tengo un cliente, soy contadora, y él mes con mes también me deposita. También eso se tiene que aclarar en lo Así de es, las asesorías. actividades profesionales. En actividades profesionales. Ok, no sé si en algunas otras ocasiones, bueno, llevamos presentando esta declaración desde 2021 y siempre nos decían que solamente era sobre el 07. Todos este tiempo lo hemos estado presentando sobre el 07 y decían que nada más se descontaba el ISR. Se tendría que hacer alguna nota aclaratoria para poder poner ya los ingresos totales, porque a nosotros cuando nos dieron una asesoría, el contador del sindicato, yo trabajo para la Secretaría de Educación,
y únicamente nos decían, incluso nos mandaron un formato de Excel, y acá varios de mis compañeros no me van a dejar mentir, que también deben de estar acá, siempre nos decían que era únicamente el 07, y esta es la primera ocasión que dicen que son todos nuestros ingresos. Bueno, en las sesiones anteriores igual compartimos la parte de ingresos, pero si en declaraciones previas únicamente declaramos el concepto 07 que me dijeron el día de ayer, es sueldos y salarios nada más. Es correcto, es Ajá. el sueldo neto, por decirlo así. El sueldo tenemos que considerarlo, pero recordemos que son todos los ingresos. Entonces, en este caso, hay que meter, por ejemplo, en su caso, sus asesorías, por concepto de actividad profesional, ¿no? Algunas otras personas igual porque dan consultorías o porque llegan a dar a clases, independientemente de si se las pagan por otro medio, ¿no? Así, tienen que declararlas. Y si no hemos hecho esto en las declaraciones previas, lo recomendable es que pongan una nota aclaratoria en aquellas declaraciones en las que no pudieron colocar estos ingresos, y en la nota aclaratoria vamos a colocar que por error o por desconocimiento no se reportó la totalidad de los ingresos, y siendo que en el ejercicio, por ejemplo, 2023 obtuvo un ingreso por concepto de actividad profesional y va a poner el tanto, suponiendo que tiene por ganancias o ingresos por rendimientos financieros, y pone la cantidad, presentando un total neto de tanto, ¿no? Entonces, ahí es donde va a poner la nota aclaratoria correspondiente a cada declaración que quiera hacer la corrección. Ah, ok. Sí, era todo. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Buen día, Laura. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Cuando se rebasa el sueldo, me parece de los 400,000 pesos, ¿tiene uno que declarar en alguna otra plataforma? Los 400,000 pesos no se refiere a la declaración patrimonial, que es la que estamos viendo ahorita, sino se refiere a la de impuestos, que es la que se presenta ante el sistema de administración tributaria, que es el SAT. Entonces, esa es la declaración de impuestos, que es la que se presenta en Hacienda y Crédito Público, ¿no? Esta es la declaración de patrimonial, y que la que se presenta ante la Secretaría ahora Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, son diferentes tipos de declaraciones. En ambas hablamos de ingreso, ¿sí? Esta declaración de patrimonial, su finalidad es ser informativa, como lo decíamos al inicio, es una rendición de cuentas, es informativa. La que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una declaración que ya compromete el hecho de que cuánto estoy ganando, cuánto estoy pagando de impuestos, ¿no? Y bueno, ahí hay una compensación o no, y es más informativa también, pero también tiene que ver con términos ya respecto a una compensación del impuesto. En síntesis, se tiene que hacer entonces las dos declaraciones, la que Exacto. hacemos aquí ante Declaranet y la declaración ante el SAT. Exactamente. Exacto. La del SAT, recordemos que la hacemos en abril como personas físicas. Ok, muchas gracias. De nada. Buenos días. Buenos días. Mire, nada más tengo una duda. Mire, si ingresé a laborar a OPD en agosto y ya di el inicial ¿Puedo hablar un en poquito más alto porque no le escucho? Por favor, perdóneme. si ingresé a laborar en agosto y ya en agosto de 2024 y en ese mismo año di mi declaración inicial, ¿lo debo de presentar de agosto hasta diciembre o sería de octubre hasta diciembre? Usted ingresó en agosto, ¿sí? Es correcto. Ok, y se ha permanecido activo hasta ahorita. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es declarar en la de modificación 2025 desde nuestra fecha de inicio, es decir, en agosto hasta el 31 de diciembre de 2024. Muchas gracias. Muy amable. De nada. De nada. Buenos días. Buenos días. Disculpe, una pregunta. Sí. Estoy revisando, por ejemplo, los talones de pago y en cuanto a las nóminas, obviamente ya timbradas de
del portal del SAT, y hay algunos rubros que en los talones de pago no aparecen. Por ejemplo, esto se hace obviamente para hacer los ajustes en cuanto al ISR. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en la nómina que aparece en el portal del SAT, nos aparece, por ejemplo, como otros ingresos por salarios, nos meten, por ejemplo, el importe del ISR que nos debían, o para ajustar el ISR. Obviamente eso hace que aumente los ingresos anuales. Si yo comparo con lo que yo saco desde el portal del SAT, el ingreso que recibí con los talones de pago que tengo, me diferencia, y ya revisé bien esa parte, y precisamente es por esa situación. Ahí no hay problema que haya diferencia en lo que yo tengo en el portal del SAT, los ingresos que aparece ahí, que percibí, con lo que yo estoy informando en la declaración patrimonial. Es que no debería de haber gran diferencia, justo porque pues, los ingresos son los que se timbran y son los que tienen directamente a los que se registran ante lo que es nuestra sesión del SAT, ¿no? Claro, claro. Lo que nosotros les recomendamos es que si ustedes presentan declaración fiscal, que consideren ese ingreso, pero es el ingreso neto, el que ya le están restando el impuesto sobre la renta. Así, de hecho, esto lo hacen nada más para ajustar. Por ejemplo, en una quincena retuvieron tal vez menos de lo que se debía de retener en la nómina, tal vez porque recibió algún otro ingreso. Entonces lo que hacen, por ejemplo, hacen ese ajuste en la nómina, pero en el talón de pago no aparece eso. Entonces, a veces he revisado esa parte, y a veces pues me diferencia por una cantidad pues algo considerable. Más que nada eso pasa cuando se reciben percepciones por otros conceptos. Entonces, ahí no había el problema, que haya esas diferencias en lo que está en el SAT y en lo que yo estoy declarando, lo que estoy informando en la declaración patrimonial. No, no hay ningún problema, porque justo otra forma por la que nosotros, por ejemplo, si llegáramos a identificar, ¿no?, alguna diferencia, porque ustedes están reportando cierto ingreso, ¿no? Y nos vota una diferencia, en este caso usted me dice un ingreso considerable, ¿no? Lo que nosotros hacemos es nos apoyamos de las declaraciones fiscales, y ahí podemos identificar las diferencias, entonces no hay ningún problema. Pueden declarar o de la fiscal. Sí, muchas gracias. De nada. Buenos días. Buenos días. Mire, yo trabajo en 2 instituciones educativas. La pregunta, medio escuché que debíamos de hacer 2 declaraciones, porque en la misma declaración yo estoy integrando en otros ingresos mi otra institución educativa. ¿Es correcto o debo de hacer 2 declaraciones? No, tenemos que hacer una sola. Recuerden que la declaración es por persona, no por empleo. Entonces, es una sola declaración, y donde vamos a poner... ¿pueden cerrar sus micrófonos? Si es que, por favor, para que puedan escuchar con claridad nuestros compañeros, y ya después vamos dando el uso de la palabra, porque si no, no nos escuchamos bien, por favor. Sí, le escucho la respuesta. Que es una sola declaración por persona, ahí vamos a informar tantos empleos tengamos, ¿sí? Tengo otra pregunta, el por qué los 400,000 pesos en donde nos obliga a hacer la declaración no se actualizan, en base a que todo va subiendo y cada vez nos van capturando más. Yo ya tengo rato haciendo declaraciones y más de 8 años que no pasa de 400,000, entonces van dándonos aumentos y cada vez nos capturan más. ¿Por qué no se actualiza también el monto de los 400,000, o sea, que vaya aumentando conforme a la inflación? Ese monto lo establece el Código Fiscal Federal, entonces ahí debería de ir. Este es el monto que establece para la secretaria, para la declaración de impuestos. Recordemos que la declaración patrimonial no tiene un límite de ingreso, ahí es informativa, y lo que su fin es informar cómo se encuentra nuestro patrimonio. Sí, lo que pasa es que ya tiene muchos años y cada vez nos va alcanzando a más personas, que nos cuesta trabajo
percibir el dinero y al final de cuentas, ya tiene muchos años que no se actualiza. Nos van dando aumentos y ustedes no van actualizando el monto de los Nosotros no somos, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros somos Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sí, solamente es una observación. Muchísimas gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Una preguntota. Mire, yo llevo cooperativa escolar acá en mi escuela. Ese dinero también lo tengo que declarar porque la cuenta está a mi nombre, puesto que no se puede abrir una cuenta a nombre de la escuela. Ay, perdóneme, ¿pudiera repetir su pregunta? Es que se escuchó mucho ruido y no lo escucho. Claro que sí, miren, yo llevo la cooperativa escolar aquí en mi escuela, pero la cuenta está a mi nombre. Entonces hay que ingresar una cantidad mensual, no es la misma, va cambiando. Pero eso también lo tengo que declarar en mi declaración patrimonial. ¿También lo tendría que declarar? Ahí, es el concepto de la cooperativa. ¿Por qué está su nombre? ¿Por qué es el director de la escuela? Mi nombre es Ramón López Amorós. Soy personal de apoyo, bueno, soy administrativo. Y soy el que llevó la cuenta prácticamente de cooperativa ahorita. Okay, está a mi nombre la cuenta de la cooperativa escolar. ¿También la tengo que declarar? Esa es mi pregunta. Ajá, es que no entiendo por qué está su nombre. Porque ahora sí algunos bancos no nos dejan ponerlo a nombre de la escuela. O sea, va compartida a veces con el director y un maestro, o en mi caso ahorita, o va a nombre solamente del maestro encargado de cooperativas, porque así no lo pide SEP muchas veces. Ahí lo que yo le sugiero es que sí lo reporte, porque al revisar su ingreso, o sea, sus estados de cuenta, a usted le está, ¿no? Está teniendo un ingreso. Y lo que tenemos que aclarar es la cuenta que pertenece a por manejo de la cooperativa y que se informa y que es únicamente de la escuela. Solamente con eso. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Sí, de nada. Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de los préstamos, por ejemplo, por FAC, por ISSSTE o bancarios, ¿esos también se tienen que reportar? Sí, los tenemos que reportar en otros ingresos. Y otra pregunta también, aprovechando. En el caso, por ejemplo, de los vales de despensa, en el cual nosotros no tenemos ningún talón, nos dan la tarjeta de vales y ya nada más firmamos de que recibimos y ya. Esa también se reporta. Y si no se ha reportado, perdón. Y si no se ha reportado en las otras, tendríamos que hacer entonces una aclaración sobre las anteriores, bueno, en los anteriores servicios. La tarjeta de vales, bueno, lo que podemos hacer es que a partir de este ejercicio lo podemos hacer. Si ¿cuánto más o menos es el concepto de vales? ¿Si es de salud? No, es de es de alrededor de 7,800. Capaz es un monto un poco alto. Entonces, digo, aunque es tampoco les anual. quiero meter la tarea de estar haciendo notas aclaratorias, pero lo que yo les sugiero es que a partir de esta declaración ingrese el monto de su tarjeta de vales que recibió. Aunque no se tenga ningún talón ni ningún comprobante de que lo estamos recibiendo. No, aunque no lo tenga. Gracias. De nada. Ok. Hola, perdón. Otra pregunta, la última. Por ejemplo, los directores de escuela, el supervisor y jefe de sector, ¿ellos entran como operativos o homólogos o como jefe de departamento? Los supervisores. Supervisor, por ejemplo, de zona, jefe de sector, director de escuela, ¿ellos entran como jefe de departamento homólogo o como operativo o homólogo? Es que, mira, anteriormente... de educación. Anteriormente estaba en función del ingreso, ¿no? Y nos decía que cierta cantidad estaban obligados a presentar la versión de declaración. Ahora nos habla por niveles operativos.
La Secretaría de Educación nos ha comentado que los niveles operativos son todos aquellos que se van a la parte ya de las escuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto supervisores están presentando niveles operativos. Lo que sí es que actualmente estamos revisando un tema ahí respecto a las funciones y responsabilidades para que, digo, no es a partir de este momento, pero para que pueda ser como un poco más justo de que en función de esas responsabilidades sea la versión de la declaración, pero hasta en este momento la están presentando como operativos. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Mire, Ok, muchas gracias. escuché que los préstamos se tienen que declarar, al final de cuentas, nos hacen descuentos, y pues nosotros percibimos menos con el descuento. ¿Cómo le hacemos para ahora sí que declarar ese descuento? ¿Cómo se hace para que pues no sea un ingreso? Ok. Recordemos, o sea, aquí lo que quiero que quede claro para todos nosotros es que la declaración de patrimonial no tiene que ver en función de si tengo más ingresos, entonces tengo que pagar más impuestos. Aquí lo que tengo que reportar es realmente qué ingreso estoy obteniendo, ¿no? Y el préstamo se percibe como un apalancamiento financiero, porque finalmente es un empuje a nuestra economía. Desgraciadamente, para la versión simplificada, no hay un apartado en donde reportemos nuestros adeudos, como en la versión completa. Si nosotros en una versión simplificada obtuvimos un préstamo, solamente vamos a reportar el ingreso y el préstamo, el monto del préstamo por el que es el que recibimos, ¿no? Y lo vamos a reportar en otros ingresos. No vamos a poder reportar la deducción, es decir, los pagos que estoy teniendo por este préstamo o la obligación del pago, ¿no? Entonces, justo por esto, es una diferencia, pero lo que quiero que quede muy claro es que es informativa, no es con la finalidad de obtener si el pago del impuesto está correcto o no, es muy diferente. Lo que pasa es que al final de cuentas el monto aumenta y la declaración aumenta. Sí, pero es el ingreso que usted obtuvo. Aunque lo tengamos que devolver, porque un préstamo es con una devolución. Solamente es mi duda, ¿no? Sí, pero por eso justo estamos poniendo el concepto del ingreso, que es un préstamo. Bueno, gracias. Sí. Una pregunta. Sí. Disculpe, yo trabajo, soy docente, pero a partir de febrero de este año me han dado de alta en otra empresa también, conservando los dos trabajos. Entonces, en este caso entiendo que voy a hacer una modificación solamente, pero declaro el nuevo ingreso o me espero hasta el año siguiente. ¿Ahí cómo aplicaría? ¿Cómo se le diría? ¿El ingreso de cuándo es? ¿Que dice? El segundo ingreso es a partir de febrero de este año. No, acuérdese que lo que vamos a reportar ahorita es el ingreso 2024. Si pero ahorita lo percibió en el 2025, nos vamos a esperar en la de modificación 2026 cuando reportemos el ingreso 2025. Pero tengo que notificar que tengo un nuevo ingreso. El nuevo empleo. ¿El nuevo empleo? O sea, sí tengo que reportar el nuevo empleo, pero no voy a reportar el nuevo ingreso. Ok, perfecto. Y por otro lado, los préstamos, en cuanto a los préstamos, igual que el profesor mencionaba, en cuanto a los préstamos, ¿eso se va en otros ingresos? ¿Así se registran? Sí, en otros ingresos. Ok, muchas gracias. De nada. Buenos días. Buenos días. La última pregunta que voy a poder dar respuesta, porque ya nos excedimos en el tiempo. Sí, adelante, por favor. ¿Qué conceptos se tomarán en cuenta para la declaración? ¿El sueldo es neto o el sueldo es bruto? Lo que pasa es que acabo de entrar porque la conexión está fallando mucho. Es ingreso neto. El impuesto es el total de deducción de percepciones y le vamos a restar únicamente el impuesto sobre la renta. Eso le consideramos un impuesto, el ingreso neto, perdón. Si usted acaba de ingresar, le recomiendo que pueda ingresar en la siguiente sesión el día de mañana, igual es a las 10 de la mañana, con la misma liga. Puede ingresar y puede ver toda la sesión.
o vamos a estar lo que nos resta del mes de marzo y todo el mes de abril dando esta sesión informativa, y es la misma, con la misma liga. Entonces, ustedes pueden ingresar en algún otro día, ¿no? Si ustedes el día de hoy no lo pudieron hacer, lo podemos ingresar. Adicionalmente, esta sesión está siendo grabada para que se las podamos también compartir. Se lo vamos a compartir a sus directivos ahí en la Secretaría de Educación, para que a través de ellos pueda difundirse con ustedes y puedan observarla, ¿sí? Entonces, entonces para sacarla es el sueldo bruto. No, es el sueldo neto, es el total de percepciones menos el impuesto sobre la renta. Ah, bueno, gracias. Eso se considera impuesto, ingreso neto. Bueno, como les decía, ya no puedo dar atender más preguntas. Mil disculpas, pero ya nos excedimos en el tiempo. Estamos para servirles y les comento. Hemos recibido ahorita ya algunas llamadas de la Secretaría de Educación, donde nos dicen que varios de ustedes no pudieron ingresar a estas 3 sesiones que fueron programadas. Nuevamente les comento, durante abril y lo que nos queda de marzo vamos a estar dando esta sesión informativa. Ustedes pueden ingresar cualquier día justo a las 10 de la mañana con la misma liga, o también vamos a tener grabada, esta sesión se grabó para que ustedes puedan visualizarla. Entonces tienen esa opción, y también vamos a ver si podemos reprogramar al menos 2 sesiones con ustedes para también poderles, pues ya como estar dándoles ya una asesoría más directa respecto a sus dudas, ¿no? Como el día de hoy. Y pues sin más, no me queda más que agradecerles la atención, el interés en este tema, reiterándoles que la declaración de situación patrimonial y de intereses, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Si bien es cierto, existe las áreas administrativas que les vamos a dar una promoción para que ustedes puedan conocer, presentar esta declaración y cumplir con esta obligación normativa, pero la obligación ya es de cada uno de nosotros. Los invitamos a que hagan el prellenado de su declaración en abril para que nada más la firmen y cumplan en el mes de mayo dicha presentación de la declaración. Muchas gracias por su atención y buena tarde. Miguel, ¿quieres hacer algún aviso? Adelante, te cedo la palabra. Es el titular del órgano interno de control de Secretaría de Educación. No tiene micrófono el licenciado Miguel, pero me dice, permítanme un momento, por favor. Si la sesión está grabada, sí, Miguel, también te la compartimos a ti para cualquier, para que se las hagas llegar a los compañeros de la Secretaría. Igual la invitación es para que puedan ingresar en alguna otra fecha, ¿sí? Buen día, hasta luego.